This call is now being recorded. A continuación voy a presentar el proyecto titulado Producción de plásticos biodegradables en Guatemala, en su fase número 3, la cual trata pues de la optimización de la biosíntesis de polihidroxilcanoatos por bacterias nativas utilizando suero lácteo, que fue realizada pues por los investigadores que están listados acá. Este proyecto fue realizado en la Universidad de San Carlos de Guatemala con financiamiento de la Dirección General de Investigación, específicamente del Programa Universitario de Investigación en Desarrollo Industrial, y también con apoyo del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Como introducción, entonces, pues los plásticos derivados del petróleo han pues, sido utilizados durante muchos años, y estos pues presentan las desventajas de que no son biodegradables y además pues causan problemas graves, por ejemplo la acumulación en diferentes ecosistemas y la liberación de sustancias tóxicas. Al no ser biodegradables, estos plásticos pues cada vez se pueden ir escindiendo a partículas cada vez más pequeñas hasta formar los conocidos microplásticos, que pues provienen de plásticos de diferentes derivados de petróleo y afectan negativamente al final a los animales, principalmente la vida marina, y también pues ya se han encontrado reportes donde hay acumulación de microplásticos en los seres humanos también. Los polihidroxilcanoatos son un polímero biodegradable que es producido a partir de bacterias y que podría pues, ser una alternativa a la utilización de estos plásticos derivados del petróleo. Sin embargo, pues todavía el proceso para producir polihidroxilcanoatos presenta ciertas limitaciones, entre estas pues los costos, los bajos rendimientos, ya que pues se puede utilizar distintas cepas y diferentes condiciones de incubación y medios de cultivo, y se ha tenido pues el problema de rendimientos bajos y también la falta de microorganismos adecuados que puedan tolerar pues estas condiciones industriales que pues favorezcan la producción rápida y eficiente de polihidroxilcanoatos. La biotecnología industrial pues, debe enfocarse, por lo tanto, en procesos que sean sostenibles, ahorradores de energía y que pues, no dependan de los recursos alimentarios tampoco para poder generar pues, los polímeros de interés. La utilización de residuos de la industria agrícola y otros materiales podría reducir significativamente los costos de producción de polihidroxilcanoatos. Como mencioné anteriormente, en lugar de utilizar pues, productos que podrían ser transformados en alimentos, se podría utilizar desechos de estas mismas industrias como fuente de carbono y colocarlo como medio de cultivo para la producción de polihidroxilcanoatos. La optimización de las condiciones nutricionales y de fermentación, por lo tanto, pues van a ser esenciales para mejorar pues, la producción de polihidroxilcanoatos. La investigación que realizamos entonces propone utilizar bacterias nativas de Guatemala y como desecho de la industria, pues suero lácteo, como sustrato para producir polihidroxilcanoatos. De esta forma, pues buscamos reducir los costos y además pues establecer los mejores parámetros para la producción de polihidroxilcanoatos que puedan ir escalándose a escalas pues, de producción más grandes. En cuanto al planteamiento del problema, pues los plásticos petroquímicos, a pesar de que son duraderos y tienen un sinfín de aplicaciones en la vida diaria, pues estos no son biodegradables y pues terminan causando los problemas que mencioné anteriormente, tales como la acumulación o la producción de toxinas y la formación de microplásticos que pueden pues, incluirse en los tejidos de diferentes animales. Pues frente a estos problemas, pues, y además que la conciencia ambiental global ha llevado a buscar biopolímeros como alternativas ecológicas a los plásticos sintéticos,
entre los cuales están los biopolímeros de diferentes fuentes. Y entre esta diversidad de biopolímeros encontramos a los polihidroxialcanoatos, que es un tipo de polímero muy prometedor, producido a partir de bacterias y que presenta pues, dos ventajas principales. La primera es que es biodegradable, este tipo de polímeros, y además pues es biocompatible al ser utilizado pues para aplicaciones médicas o bien farmacéuticas. El principal desafío en la producción de polihidroxialcanoatos bacterianos, sin embargo, pues es la rentabilidad, ya que la producción de este tipo de polímeros resulta ser costosa debido al proceso de fermentación y a las condiciones que deben tenerse para el desarrollo de las bacterias, y además pues la baja eficiencia que puede producirse después de pues, colocar a estos microorganismos en un proceso industrial. En cuanto al planteamiento del problema, por lo tanto, tenemos que la elección del sustrato y las condiciones de fermentación van a ser cruciales para reducir los costos de producción de polihidroxialcanoatos y que pues algún día podamos llegar a igualar o al menos pues a hacer competencia a los plásticos convencionales y de esta forma poder ir sustituyéndolos, ya que el abanico de posibilidades de los polihidroxialcanoatos es muy alta y se podría sustituir en la mayoría de aplicaciones a los plásticos sintéticos. La esterilización y el control de parámetros como el pH, la temperatura y los nutrientes pues son esenciales para mantener a los microorganismos en cultivo puro y reducir el gasto de energía también. En Guatemala, aunque se han encontrado cepas nativas con la capacidad de producir polihidroxialcanoatos, aún hacen falta estudios para establecer qué condiciones son las más óptimas para obtener pues fermentaciones con rendimientos adecuados y con el menor gasto posible en cuanto a sustratos y energía. La producción de polihidroxialcanoatos, por lo tanto, podría ofrecer una alternativa sostenible a los plásticos sintéticos y finalmente pues reducir el impacto ambiental si estos pues cada vez se producen y utilizan menos. En este proyecto pues se plantearon los siguientes objetivos. El objetivo general fue establecer el potencial biotecnológico de las bacterias nativas para la producción de polihidroxialcanoatos y optimizar las condiciones de fermentación cuando se utiliza como sustrato el suero lácteo. Como objetivos específicos, planteamos tres. El primero es determinar la producción de polihidroxialcanoatos por cepas nativas de bacterias, utilizando como sustrato el suero lácteo. El segundo, establecer la temperatura y el pH en el cual las cepas nativas de bacterias logran mayores producciones de polihidroxialcanoatos, siempre partiendo del suero lácteo. Y finalmente, pues determinar la producción de polihidroxialcanoatos cuando las cepas se desarrollan en condiciones de agitación de 150 revoluciones por minuto. En cuanto a la metodología, en la parte del enfoque de la investigación, pues el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, donde se realizaron mediciones espectrofotométricas y también mediciones de peso seco y de peso del biopolímero para determinar pues la cantidad y la concentración de polihidroxialcanoatos que producía cada una de las cepas evaluadas. Y así pues también pues para identificar las mejores condiciones de producción. En cuanto al método experimental, pues los ensayos se llevaron a cabo en los laboratorios de microbiología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se utilizaron 40 cepas bacterianas aisladas de las fases anteriores, o aisladas más bien en las fases anteriores del proyecto, producción de plásticos biodegradables en Guatemala. Aquí se obtuvieron diferentes muestras, tanto de suelo como de agua, para pues, aislar estas cepas que han resultado ser pues, las más prometedoras.
Para la recolección de la información, pues se utilizó el universo de cepas bacterianas que ya conocíamos, capaces de producir polihidroxialcanoatos. Los datos se fueron registrando en bitácoras y se realizaron diferentes análisis, por ejemplo, análisis de varianza para identificar las diferencias entre los grupos. En cuanto a las técnicas e instrumentos, pues se llevaron a cabo varias etapas, comenzando por una revitalización de las cepas que estaban almacenadas en el cepario del Departamento de Microbiología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego se prepararon medios de cultivo con suero lácteo para pasar a la parte de fermentación en estado sólido. A partir de aquí, pues se tamizaron las diferentes cepas para ver cuáles eran capaces de utilizar dicho sustrato para acumular polihidroxialcanoatos y posteriormente, pues determinar la biomasa tanto bacteriana como de polihidroxialcanoatos y se hicieron también mediciones espectrofotométricas para caracterizar el polímero. Los parámetros de fermentación que se evaluaron fueron la temperatura y el pH. Se evaluó, por lo tanto, el efecto que tenía el variar estos dos elementos en el proceso de fermentación y así determinar pues, cuáles son las condiciones más óptimas para cada bacteria. En cuanto al análisis de datos, se inició con un análisis exploratorio donde se realizaron estadística descriptiva y se observó también el comportamiento visual de las variables a través de gráficos de cajas y de histogramas. Posteriormente se hicieron pruebas de normalidad. Aquí se aplicaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk para evaluar si los datos pues, seguían una distribución normal, lo cual pues, efectivamente fue así. La prueba de hipótesis pues, se llevó a cabo para determinar si existían diferencias significativas entre la producción de polihidroxialcanoatos en los diferentes grupos y con las diferentes condiciones de temperatura y de pH. Y para probar esto, pues se utilizó una ANOVA y una prueba posterior de Tukey. La ANOVA fue de un factor y para encontrar las diferencias entre los grupos, pues se utilizó la prueba de Tukey. El nivel de significancia que se utilizó pues, durante todo el trabajo fue de 0.05. El software estadístico que se utilizó fue SPSS y todos los análisis se llevaron a cabo con 5 repeticiones, pues para garantizar la validez de los resultados y reducir el error experimental. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, de 40 cepas que fueron evaluadas en suero lácteo, pues 28 produjeron polihidroxialcanoatos. Las cepas que produjeron polihidroxialcanoatos incluyeron a Cromobacter, una sola cepa, la DES 320, Alcalígenes fecalis. De aquí pues teníamos varias cepas, la AP2101, AP2110, 14, 26 y 30. Algunas cepas de Bacillus, la DES 311, DES 323 y DES 328. De Bacillus cereus, la DES 325. Bacillus idriensis, la AP2107. Bacillus megatherium, la AP2104. A Bacillus simplex con DES 314, a Bacillus subtilis DES 330 y DES 309. Luego encontramos también alguna cepa de Exibobacterium aurantiacum, capaz de utilizar suero lácteo para producir polihidroxialcanoatos. Esta es la AP2105. Micrococcus luteus, la DES 312. Pantoea agglomerans, DES 316. Proteus mirabilis, la DES 319. Una cepa de Pseudomonas 4 seneganensis, la AP2116. A Staphylococcus DES 304, Staphylococcus capitis AP2103, Staphylococcus pasteuri con la cepa DES 301 y DES 307.
y 4 cepas que no han podido ser identificadas, pero que pues también tuvieron unos resultados interesantes de producción de polihidroxialcanoatos: la DES 310, DES 317, DES 321 y DES 327. Bueno, de estas, las cepas que se listan acá, correspondientes principalmente a alcalígenes fecales, algunas de Bacillus, produjeron pues las mayores concentraciones de polihidroxialcanoatos al incubarlas a 37 grados con una agitación de 150 revoluciones por minuto. No hubo diferencia significativa entre la cepa AP2110 y DES 304, que fueron las que mostraron los resultados más altos de producción de polihidroxialcanoato en las distintas condiciones que fueron evaluadas. Y las cepas que están listadas acá, pues produjeron las mayores concentraciones de polihidroxialcanoatos al trabajarse a un pH de 7. Además, pues encontró que la cepa AP2101 mostró pues el mayor rendimiento de producción de PHA al pues evaluar la pH 4.5, que esta fue la única cepa que mostró un rendimiento mayor a pH ácido. También mencionar pues que no hubo diferencia significativa entre las cepas AP2103, AP2110 y AP2126, que mostraron sus mayores rendimientos de pHA al incubarse pues, pH neutro. Bueno, como mencioné entonces, tenemos a la cepa AP2103, AP2110, AP2126 y a la DES 304 y DES 320, que mostraron pues sus mayores rendimientos de polihidroxialcanoato al incubarlas a pH 7 y a 150 revoluciones por minuto. Asimismo, pues mencionar pues, que se probaron las otras condiciones que les mencioné anteriormente. Sin embargo, pues como promedio en la mayoría de las cepas, las mejores condiciones fueron el pH 7 y 150 revoluciones por minuto. Como mencioné también, una de las cepas pues alcanzó un mayor rendimiento al utilizar un pH de 4.5, el cual pues podría servir en el caso de estar utilizando algunas condiciones industriales basadas en pH ácido. Como conclusión entonces, se encontró un total de 28 cepas de las 40 estudiadas capaces de utilizar el suero lácteo para producir polihidroxialcanoatos. Además, pues se identificaron 22 cepas que mostraron los mayores rendimientos de pHA cuando estas se colocaban a 37 grados Celsius y agitación constante de 150 revoluciones por minuto. Se observó además que 5 cepas no mostraron diferencia significativa en su rendimiento de producción de pHA cuando se realizaron fermentaciones a 20 o a 37 grados. Produjeron pues, cantidades similares, sin diferencia significativa, y siempre pues utilizando 150 revoluciones por minuto de agitación. Además, pues se determinó que algunas cepas alcanzaron su mayor rendimiento de producción a pH 7 y agitación de 150 revoluciones por minuto, mientras que solamente una cepa logró pues, su mayor rendimiento a pH 4.5 al utilizar pues, las mismas condiciones de agitación. Los investigadores de este proyecto pues, expresan su agradecimiento a la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala por haber cofinanciado el presente estudio en el año 2022 con el proyecto DES 11-2022, partida presupuestaria 4.863.039, también a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y a la Facultad de Agronomía por el apoyo y el aval que nos otorgan.